Hola comunidad de YouTube, agradecemos el apoyo que nos brindan para seguir creciendo. En esta ocasión, les tengo un relato de un náufrago que sobrevive la caída de su avión y vive aventuras increíbles. Pero antes de comenzar, por favor suscríbete al canal y dale like al video. Náufrago en el paraíso. El rugido de los motores del vuelo 412 se convirtió en un gemido metálico antes de que el silencio, ese silencio aterrador de la caída libre, se apoderara de la cabina. Adrián cerró los ojos, apretando contra su pecho el pequeño reloj de madera que su hija le había regalado antes de partir. No hubo tiempo para despedidas. Solo el impacto blanco del océano contra el fuselaje y la oscuridad absoluta. Cuando despertó, la arena le quemaba la mejilla. El azul del Caribe era tan intenso que dolía verlo. Adrián estaba solo. El avión era ahora un esqueleto de metal hundiéndose a lo lejos, y él era un náufrago en una isla que parecía haber sido pintada por un dios en un día de euforia. Los primeros días fueron una danza entre la agonía y el asombro. La isla, a la que bautizó como la Esmeralda, era un laberinto de contrastes. Por un lado, ofrecía cascadas de agua dulce que sabían a gloria y árboles cargados de mangos tan dulces que lo hacían llorar. Por otro, el terreno era una trampa de acantilados afilados y plantas que cerraban sus hojas al contacto, como si la isla misma tuviera nervios. Adrián aprendió a amar el aislamiento. Construyó una cabaña con ramas de palma y aprendió a encender fuego usando el cristal de su reloj. En la ciudad, descubrió una ternura que nunca se permitió en la ciudad. Hablaba con los pájaros de plumaje eléctrico y pedía perdón a los peces antes de cazarlos. La isla no era solo un refugio. Era un espejo donde veía al hombre que solía ser y al que estaba naciendo en la supervivencia. Sin embargo, el paraíso tiene guardianes celosos. Una noche, el eco de unos tambores rompió la armonía de las olas. No eran rescatistas, eran hombres pintados de ceniza y ocre, sombras que se movían con la agilidad de los jaguares. Eran los herederos de una tradición violenta y ancestral. El ataque fue súbito. Adrián fue rodeado en su pequeña cabaña. La lucha fue desesperada. No era solo una pelea por la carne, sino por el derecho a seguir viendo los amaneceres. En un momento de pura adrenalina, Adrián utilizó lo único que los atacantes no comprendían: el fuego controlado. Logró incendiar una barrera de arbustos secos que él mismo había preparado como defensa, creando una muralla de llamas que cegó a los guerreros. Pero lo que salvó a Adrián no fue la violencia, sino un acto de extraña vulnerabilidad. Herido en el hombro por una lanza de hueso, el hombre cayó de rodillas. En lugar de suplicar, extendió su reloj de madera hacia el líder del grupo. El mecanismo, aunque roto, brilló bajo la luna. El líder, un hombre de cicatrices profundas, se detuvo. Vio el miedo, pero también vio la humanidad en los ojos de Adrián. En un gesto que rozó lo místico, el guerrero bajó su lanza, tomó el objeto por un segundo y luego lo devolvió. La tribu se retiró hacia la selva como si nunca hubieran existido, dejando a Adrián con una cicatriz en el cuerpo y una tregua silenciosa en el alma. Pasaron meses. Adrián ya no era el ejecutivo que subió al avión. Era una criatura de la isla. Sus manos estaban callosas, su piel curtida, pero sus ojos tenían una claridad nueva. Encontró belleza en los detalles más pequeños: el patrón de las escamas de una tortuga, el sonido del viento en los túneles de lava. Empezó a escribir su historia con carbón en las paredes de una cueva, no como un grito de auxilio, sino como una carta de amor a la vida. Un mediodía, mientras recolectaba ostras en la orilla, vio un punto blanco en el horizonte. No, era una nube. Era un buque de carga que se había desviado de su ruta habitual. El rescate fue casi irreal. Cuando los marineros bajaron el bote para recogerlo, Adrián no corrió, caminó despacio hacia el agua, sintiendo la arena entre los dedos por última vez. Los rescatistas esperaban encontrar a un hombre roto, un animal salvaje. En su lugar, encontraron a alguien que irradiaba una paz inquietante. Al subir a la cubierta del barco, el capitán le ofreció una manta y un café caliente. Adrián miró hacia atrás, viendo cómo su isla se hacía pequeña. Se llevó la mano al bolsillo y tocó el reloj de madera. Estaba roto, sí, pero gracias a ese tiempo detenido, había aprendido a vivir de verdad. Mientras el barco se alejaba, Adrián comenzó a llorar. No lloraba por el dolor de las heridas,
ni por el hambre pasada. Lloraba porque sabía que dejaba atrás el lugar donde, por primera vez, se había sentido verdaderamente vivo. La isla se hundió en el horizonte, pero él ya no era un náufrago. Era un hombre que finalmente había regresado a casa, mucho antes de tocar puerto.